Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 9 del show de los bienes raíces. El día de hoy tengo a un gran invitado, a un profesional con una extensa trayectoria del derecho agrario. Anteriormente, amigos, hicimos un video sobre los derechos ejidales, sobre las tierras ejidales, para que ustedes no perdieran su dinero. A efecto de darle contestación a tantas preguntas y tantas dudas que surgieron a raíz de ese video, es por eso que trajimos a este gran experto. Nos hizo el gran favor de venir, y antes de darte la entrada, Milik, les voy a dar un poquito nada más, porque su currículum es muy extenso y lo voy a tratar de resumir muy simplemente. Él ha tenido experiencia como director de la concertación agraria, que hoy es SEDATU, de la Secretaría de la Reforma Agraria. En la Procuraduría Agraria también trabajó de secretario técnico, director general de estudios y publicaciones, director general de quejas y denuncias, titular de la unidad de enlace, coordinador de asesores de la Procuradora Agrario. En el Registro Agrario Nacional también tuviste participación del delegado estatal, subdelegado del Registro Público. Actualmente tienes una asignatura en Derecho Agrario e Historia en la UABC, también en Derecho Agrario en la Universidad del CETIS. También estuviste de profesor como en la maestría del Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad de Xochicalco. Estuviste de comisionado por el sector agrario, en diferentes ocasiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enlace de la Procuraduría Agraria en Asuntos y Conflictos Mineros, miembro del Consejo Editorial de la Revista de Estudios Agrarios, revista de la Procuraduría Agraria. En fin, un gran currículum. Tienes una gran experiencia, licenciado Álvaro Mesa Luna. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y atender las dudas de nuestra audiencia, Alex. El gusto es mío, estimado abogado. Gracias por la invitación, el favor que me haces. Va a ser un gusto estar aquí con ustedes y poder contestar algunas inquietudes en materia agraria, ¿verdad? Algunas de todas las, realmente han sido muchas preguntas que nos hicieron favor de llegar. Son unas preguntas genuinas que están sucediendo en el día a día de los bienes raíces. Como saben, pues la propiedad ejidal pues es mucha tierra en México, que a lo mejor en otros países no tienen este tipo de constitución de derechos, y las personas quieren comprar como si compraran aquí en la ciudad, como si compraran el derecho común, y hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Porque no es igual comprar pues de la tierra del fraccionamiento de la colonia a una tierra ejidal. Esas son unas cosas muy fundamentales. Y no es cualquier cosa, mi estimado licenciado. Mira, más de la mitad, más del 51% del territorio nacional son ejidos y comunidades. Nomás para darse una idea. En el tema inmobiliario es sumamente importante. Eso es a nivel nacional. Si vemos Baja California, estamos hablando de 7.150.000 hectáreas aproximadamente de la superficie del estado. Prácticamente más del 70% debe ser propiedad social también. Interesante. Y a mí me preocupa realmente porque, como yo me dedico a la comercialización de propiedades, veo propiedades que se están vendiendo y que son tierras ejidales. Y ahorita lo comentamos antes de cámara, que son propiedades que me comentabas que la parcela, los títulos parcelarios, no son divisibles, no son notificables, que son por indivisibles. Son por decreto, algo que me comentabas. Por ley, la parcela hasta en este momento todavía, mientras la parcela se encuentra dentro del régimen ejidal, por disposición de la ley y por disposición de los criterios también de los altos tribunales, es indivisible. No puede fraccionarse, no puede dividirse mientras se encuentra dentro del régimen ejidal. Pongan mucha atención con esto, porque ¿qué es lo que está sucediendo allá afuera en la comercialización? Hay una parcela, supongamos que es esta parcela de 20 hectáreas, y la dividen en muchos pedacitos de 500 metros, 1000 metros, etcétera, la cantidad que sea. Y en esos pedacitos los van vendiendo a particulares y les dan una promesa de que en un futuro les van a escriturar. Como no es divisible esa parcela, ¿qué puede suceder si alguien compra y luego les escritura? Les pusieron una casa, les pusieron valor y llega un ejidatario. Mira, Carlos,
el tema de la venta de tierras ejidales es algo muy común y la irregularidad de las ventas también lo es. Y eso lleva a muchas personas que tienen pues, la ilusión de tener su casa, de tener su propiedad, de comprar este tipo de tierras de manera irregular. Hay formas en las cuales la ley prevé que pueden convertirse de manera legal de tierras ejidales, pero hay que cumplir con los pasos. Lo primero que deben de pedirle a una persona que les va a vender una parcela ejidal o una parte de una parcela ejidal es que sepan que esa parcela ya no sea ejidal, es decir, haya salido del régimen ejidal y se haya convertido en propiedad privada. Eso le llaman adoptar el dominio pleno. Entonces, cuando opta el dominio pleno, entonces hasta ese momento va el ejidatario y el documento con el cual la anda vendiendo no debe de decir certificado parcelario, debe de decir título de propiedad. Aunque sea una parcela y la emita el RAN, el Registro Agrario Nacional, debe de decir título de propiedad. Si sigue diciendo certificado parcelario, los requisitos para poder adquirir total o parcialmente se rigen por la ley, ¿sí? Y si no se cumple con esos requisitos, pues muy seguramente va a tener problemas en el futuro para poder regularizar a su nombre. Sí, como la parcela no es divisible, para que alguien pueda comprar en derecho ejidal, pues tiene que estar la autorización de la asamblea y haberse notificado el derecho del tanto a los demás miembros del ejido y también a la familia, ¿no? Sí, o sea, básicamente tú tienes una parcela, quien te va a autorizar que la parcela se convierta en propiedad privada va a ser la asamblea, una asamblea que tiene ciertas formalidades. Una vez que te lo autoriza, todavía no es propiedad privada, vas a tener que tomar tu certificado parcelario, ir al Registro Agrario Nacional y lo vas a canjear por un título de propiedad. Ese título de propiedad se va a inscribir en el catastro municipal porque ya vas a pagar predial, ¿verdad? Se te va a dar una clave catastral, se va a inscribir en el registro público de la propiedad y hasta ese momento estás en posibilidades de poder enajenarla en cachitos, en pedacitos, ¿sí? Pero hay una pequeña inconveniencia, se puede decir, en la propia ley, donde te da una ventaja y te da una carga. Por ejemplo, una ventaja de comprar este tipo de tierras es que la primera vez que se vende un cachito de una parcela o totalmente una parcela que haya salido del régimen ejidal y se haya convertido en propiedad privada, es libre de impuestos federales. Esa es una ventaja. Esa es la ventaja. La desventaja es que la primera vez que vas a vender parcial o totalmente la parcela, necesitas notificar el derecho de tanto. Los familiares continúan con ese derecho del tanto, ¿no? Continúan con ese derecho, es importante. Los ejidos ya no, los ejidatarios ya no. Sí. Los ejidatarios. Los ejidatarios, la persona que la esté trabajando. Es importante ahí que cuando se vaya con el notario público a solicitarle, por ejemplo, la subdivisión y la venta de la parcela, el notario público se asegure de que se notifique ese derecho de tanto y que se notifique en las condiciones que va a tener esa compraventa o esa cesión, esa enajenación que vayan a llevar a cabo. Si dice que va a ser por tal cantidad debe de notificarse el derecho de tanto y las condiciones de la venta, si va a ser a plazo, si va a ser una sola exhibición. Con esas mismas condiciones debe de notificarse. ¿Por qué? Porque habrá quien quiera cumplir con el requisito. Mira, la quiero vender. No dice el precio, no dice cuánto, no dice cómo, no dice nada. Y aún así puede venir la persona que te haya firmado el derecho de tanto y se dé cuenta de que lo vendieron a lo mejor más barato de lo que le había dicho a él, ¿verdad? Y solicitar una nulidad. Y solicita la nulidad. En este caso es competente el Tribunal Agrario para este tipo de nulidades. Muy interesante, porque si ustedes compran un cachito a futuro que lo van a regularizar, de entrada constituye un delito de fraude equiparado, ¿no? Bueno, sabemos que la propia ley, el Código Penal, el fraude, el enajenar, no nada más parcelas, cualquier tipo de predio sin la autorización correspondiente, es un delito. Sí, si no está la autorización de que puedes generar este lote, esta manzana, y que, bueno, te lo vendo y luego veo cómo le hago para que me den ese pedazo de lote. Sí. En los ejidos, te comentaba hace un momento que es común que en las áreas de asentamiento humano, los ejidos tienen 3 áreas, ¿verdad?
el área parcelada, el uso común y el asentamiento humano. No hay más tierras que estas en los ejidos, ¿verdad? Hay infraestructura, pero están dentro de cualquier tipo de tierras. Hay ejidos, y es común, más para acá, para el lado de Sonora, donde tú vas y ellos tienen las tierras de uso común y celebran un contrato que le llaman contrato o convenio de ocupación temporal. Y tú llegas, te ponen un precio, parece que te están vendiendo, pero en las letras chiquitas dice que es un contrato de arrendamiento. Ah, mira nomás. Entonces, el tema es que ahí mismo te dice, tiene 6 meses para construir o le recogeremos el predio, usted va a pagar una renta anual y esa renta se convierte en un precio. Y muchos de ellos lo tienen muy manejado, lo respetan. Uh-huh. Si te dicen te voy a vender en 50,000 pesos o en 100,000 pesos, terminas de pagar y después tienen un pago donde le llaman o firman un contrato o convenio de titulación. Uh-huh. Entonces ya únicamente te asignan esa parcela o cambian de destino. La superficie que ya entre comillas vendieron o fueron rentando, ya la convierten de uso común en asentamiento humano y se convierten en solares que van asignando, y entonces sí, es legal que te emitan el título de propiedad. Y la propia ley también lo permite. La ley dice, en las áreas donde se generen solares, cada ejidatario tiene derecho de tener un solar de manera gratuita. Okay. Y dice, todos los demás solares podrán ser arrendados o enajenados a personas que quieran avecindarse del ejido. Entonces sí permite legalmente que el propio ejido te pueda enajenar un solar y le ordene al Registro Agrario Nacional la emisión de un título de propiedad a favor tuyo. Y ya se convierte en avecindado. Puede ser avecindado dentro del ejido, aunque la figura del avecindado es muy específica en la ley. Es necesario algunos requisitos que están en el artículo 13. ¿Por qué? Y qué bueno que tocas ese tema. Si tú vas a adquirir una parcela dentro del régimen ejidal, no hablemos ahorita ya de propiedad privada. Uh-huh. Que yo quiera en el ejido La Hormiguita, en el Valle de Mexicali, adquirir una parcela que alguien entre comillas me esté vendiendo. Yo no puedo adquirir si no soy ejidatario o avecindado de ese ejido. Entonces debo de cumplir ciertos requisitos de la ley para hacerlo. Para poder ser ejidatario o avecindado, ¿no? Para poder adquirir. Primero, para ser ejidatario o avecindado, tengo que ser mexicano. Tengo que residir dentro del ejido. Y sobre todo, y ahí hay un error que se comete mucho por las personas que de buena fe adquieren este tipo de parcelas, es que el documento con el que vas a acreditar que eres avecindado uh-huh. es un acta de la asamblea o una sentencia de un tribunal. ¿Sí? Okay. O sea, nada que... Me dio una constancia el comisario de ejidal, me dio una constancia el delegado municipal, no. La vecindad, en los términos del artículo 13 de la ley, uh-huh. tiene que ser mediante asamblea o mediante sentencia. Si no tienes eso, no puedes adquirir tierras dentro del régimen ejidal. Y así se venden infinidad de tierras, o sea... los convierten. O sea, sí hacen, en el mejor de los casos, hacen el derecho del tanto a los demás ejidatarios, le notifican a la familia, y a una persona pues, que vive en la ciudad ya compró una tierra ejidal del ejido fulano de tal, sin haber sido avecindado, sin haber sido tener su domicilio ahí de ratificación pues, en esa entidad, ya tiene esas tierras. Entonces, ¿pudiera nulificarse esa venta? Por supuesto. Está viciado, tiene un defecto ese contrato de nulidad relativa. Eso también ya lo definieron los tribunales y todo eso. ¿Por qué? Porque si yo compro sin ser avecindado y fui con el notario, ratifiqué la firma, o fue de palabra y me metí a la parcela, etcétera, la actual ley agraria prevé la figura de la prescripción positiva. Entonces, ¿puedo convertirme en titular de una parcela por el transcurso del tiempo? ¿Una parcela ejidal? Dentro del régimen ejidal. Ok. Sí, nada más que, como hablamos de que es indivisible, ajá. tengo que prescribirla completa. Sí, si tengo un cachito, me vendieron 1,000 metros o media parcela. Pero la adquisición es del usufructo de esa parcela. Sí, obviamente los ejidatarios, cuando están dentro del régimen ejidal, las parcelas, el dueño es elegido. El ejidatario es un usufructuario reconocido con un derecho agrario individual uh-huh. que va
a acreditar con su certificado parcelario. Por eso es que para convertirlo en propiedad privada te autorizan el dominio pleno, o sea que puedas hacer con ella lo que quieras y entonces ya se convierte el titular de la parcela en dueño de la parcela. Sí, el dueño, no un usufructuario. Usufructuario, amigos, es que tú tengas el derecho de usar y disfrutar, de explotar la tierra, pero no tienes la propiedad de la tierra, porque el propietario es elegido en este caso, ¿no? Porque están en un régimen social y no en propiedad privada, que es algo que para muchas personas no es sencillo de captar, pero ahí está en ese sentido. Correcto. A lo que te comentaba, Meli, una de las preguntas es esta, me dice, tengo una pregunta, me dicen, en Jalisco es muy regular que vendan terrenos en abonos de 10 por 20, por ejemplo, a 15,000 pesos de enganche y 3,500 pesos mensuales. Te dan la posesión. ¿Cuál será el procedimiento a seguir, ya que no estás comprando la parcela completa, sino un espacio? ¿Y cuáles son los documentos que debería tener la persona al hacer la venta correcta y que no sea un problema, una estafa? De entrada es lo que hemos venido ahorita platicando, que así se están comercializando, no nomás en Jalisco, en un montón de partes de la República Mexicana. Es correcto. Lo primero que hay que asegurarse, a ver, ¿qué documentos tiene la persona que te está enajenando, verdad? ¿Qué documentos tiene? Si es parcela, tiene que mostrarte el certificado parcelario o el título de propiedad de origen parcelario. Uh-huh. El título de propiedad es cuando es parcela, pero ya no está dentro de ese régimen que mencionas de propiedad social y ahora es propiedad privada. Tiene que mostrártelo. Uh-huh. Y ya que lo muestra, obviamente, ese título debe estar inscrito en el registro público de la propiedad. Ya se rige por el derecho común, salvo por lo del derecho de tanto que estábamos mencionando hace un ratito, ¿verdad? Entonces hay que pedirlo. Ahora, es común que en los ejidos también, donde tienes el área del asentamiento humano, no te dan un certificado parcelario, te dan un título de propiedad. Y esa superficie, desde que te dan el título de propiedad dentro del ejido, ahí no se llaman parcelas, se llaman solares. Ok. Esos, desde el momento en el que te dan el título del solar, se rige por el derecho común, por el derecho civil. Como cualquier propiedad. No hay que notificar derecho de tanto, no hay que hacer ningún tipo de... ¿Y esa se puede escribir en el registro público de la propiedad? ¿O sí, cómo? Por supuesto. Desde el momento en el que el ejido asigna un solar o solares del área del asentamiento humano, el RAN va a expedir el título de propiedad y lo va a ordenar que se inscriba, que se sustraiga del RAN, del Registro Agrario Nacional, porque ya no es propiedad social, y se inscriba dentro de la propiedad privada que está en el registro público de la propiedad. Que no les convendría mucho porque ahora hay que pagar predial. Sí. En los solares, desde el momento en que se titulan, se pide que se obtenga la clave catastral. Y obviamente hay que pagar el impuesto predial. Pero solamente en esa parte de los solares, que son parte de los asentamientos humanos. ¿O son los de tierras de uso común? Regularmente es en el área de asentamiento humano titulada, donde se inscribe en el catastro, uh-huh, o en las parcelas que salieron del régimen ejidal y se convirtieron en propiedad privada, uh-huh, también van a estar en el catastro municipal. Las leyes municipales en el pago del impuesto predial no distinguen, porque dicen que debe pagar impuesto predial el propietario o el poseedor del predio. Okay. Pero a ningún municipio le conviene llevar a cabo procedimientos coactivos o administrativos en contra de ejidatarios que no se encuentren en superficies tituladas. Uh-huh. Porque si te los quieres agarrar en superficies de parcelas, por ejemplo, uh-huh, o de uso común, o de asentamiento humano no titulada, pues no puede dividirse, por ejemplo, no pueden ir a cobrarte el cachito, no te pueden embargar. Sí. Entonces es pérdida de tiempo para los municipios hacer esto. Bueno, concluyendo, la pregunta que me dicen de los terrenos de Jalisco, si en estos terrenos que son parcelas y que son parcelas ejidales, tú compras uno en abonos, te dan la posesión, le construyes ahí tu propiedad, en el momento que lo quieran regularizar, van a tener que notificar a los demás ejidatarios de la venta. Y si un ejidatario gana ese derecho de tanto, pues va a quedarse con esa propiedad y te van a tener que desalojar de ese inmueble. ¿O qué pasaría en ese caso? Sí, ya se libró todo aquello
de sacar la parcela del régimen de propiedad social o ejidal y convertirlo en propiedad privada, y llevan a cabo esas subdivisiones en lotes o en fraccionamientos y te van vendiendo, pues sí, efectivamente va a ser necesario que se regularice, porque de lo contrario, si no se notifica el derecho de tanto a quienes tienen derecho a ello, esas personas pueden venir también al Tribunal Agrario, aun cuando sea propiedad privada. Al Tribunal Agrario. También vienen al Tribunal Agrario a demandar la nulidad por no haberles notificado el derecho de tanto. Transmisión de venta, ¿no? La primera vez. La primera. Solamente la primera vez, cuando se convirtió en propiedad privada, tienes que notificar el derecho de tanto. Las demás no. Sí, y si, oye, yo soy ejidatario, están haciendo esa venta, a mí no me notificaron y me interesó, mira, ese cuate ya dejó la casa bien están haciendo la venta, presento una nulidad porque yo la quiero comprar. Sí, él la compró a lo mejor en 200,000 pesos, ¿no? Y él la construyó y ya su casa cuesta 500,000 pesos. Y en eso están haciendo la transacción de 200,000 pesos. Así es, y se esperó y dijo, oye, pues no se cumplieron los requisitos. A él cuando se lo ofrecieron, o me notificaron a mí el derecho de tanto, dijeron que era por 100, ¿sí? O por una cantidad más alta, y a él se lo vendieron en 50, no sé, algún defecto que le creen al contrato da motivo para que le notifiquen, para que incurra en alguna causal de nulidad del contrato, ¿verdad? Por notificar incorrectamente también el derecho de tanto. Entonces, amigos, espero que esté siendo clara esta explicación que les estamos dando, pero sí, definitivamente están incurriendo en aventar una moneda al aire de comprar esos cachitos de tierra que son de parcela, que les están prometiendo en un futuro que se los van a regularizar, porque si ustedes les agregan valor y están pagando ese dinero y no se lo regularizan, pues de entrada no lo pueden prescribir porque forma parte del derecho agrario y es imprescriptible las parcelas. Cuando son parcialmente, la parcela se puede prescribir dentro del régimen de parcela cuando tienes la posesión de la totalidad de la parcela. Pero prescribes ser ejidatario para tener el usufructo. Prescribes la titularidad de la parcela como si fueras ejidatario solamente de esa parcela, no la propiedad privada. No la propiedad privada. Pero hablando que aquí hacen muchos pedacitos de una parcela, pues no puedes prescribir ese pedacito nada más. No, ni siquiera va a proceder tu demanda porque es parcial. Y eso también está prohibido por la ley. No puedes prescribir parcialmente. Excelente. Bueno, espero que haya quedado claro para esas personas que están comprando cachitos de parcelas que son todavía tierras ejidales, que definitivamente se están metiendo en un gran problema. Otra pregunta, me dicen aquí, me dice, tengo una duda, compré una parcela, ahora estamos hablando ya de la parcela completa, y los familiares directos de la persona a la que le compramos y a la cual estaba el nombre del título parcelario, todos sus familiares estuvieron de acuerdo y firmaron de conformidad. Y ahora, a casi 2 años después de que yo tengo el nuevo título a mi nombre, una de las hermanas del dueño anterior, y que inclusive también firmó de conformidad, resulta que cambió de opinión y me está demandando porque quiere recuperar la parcela. Me gustaría saber qué puedo hacer. Una de las hermanas del dueño anterior. Hermana. Ahí no entra ella, ¿no? No, ahí tenemos que hay que notificar a cónyuge e hijos cuando está dentro del régimen ejidal. Cuando se trata de hermanos, pues tendrían que pelear, ¿no? Algún criterio novedoso en ese sentido. Pero por regla general no tienen derecho. No entra. Los hermanos. Bueno, ahí entonces la tendría, que se defiende la va a tener de gana, ¿no? Tiene buenas posibilidades de éxito. Excelente. Me dice, Carlos, me venden un lote ejidal firmado ante notario con el representante ejidal. Se supone la empresa compró todo el ejido y ahora lo vende en lotes que en un año podré escriturar. ¿Eso está bien o me recomiendas hacer? ¿Qué me recomiendas hacer para verificar que todo sea legal? Bueno, hay empresas que tienen bien manejado el procedimiento. Llevan a cabo la adquisición de parcelas, de parcelas completas. Obviamente no como empresa. Una persona moral no puede ser titular de una parcela mientras esté dentro del régimen ejidal. Entonces, alguien o algún socio lo ponen a su nombre y luego se le autoriza el dominio pleno. Y luego que se le autoriza el dominio pleno, lleva a cabo algún procedimiento de subdivisión o de fraccionamiento ante las autoridades municipales. Y van fraccionando y van enajenando. Y cuando ellos terminan algún lote o alguna zona
de contratar con terceros, entonces ya se dan a la tarea de por bloques ir titulando ante notario público. ¿Sí? Pero eso no significa que no deban de cumplir con los requisitos que habíamos dicho hace rato, ¿no? Ok, entonces realmente ahí no sería una empresa, sino, bueno, en general está como denominación social, pero debe haber una persona ahí, con una persona física la que hizo todo ese trámite, ¿no? Sí, o puede ser que esa persona física le sirva a la empresa para adquirir la parcela, adoptar el dominio pleno y luego enajenárselo a la empresa para que la empresa pueda llevar a cabo este tipo de procedimientos. O sea, nada más intermediario la empresa también. Lo que sí las empresas tienen se le puede dar contratos para explotación de tierras. Bueno, a empresas como tal. Sí, ¿no? Hay una infinidad de maneras de aprovechar la tierra ejidal. Va desde cualquier tipo de contrato de aprovechamiento de tierra de uso común, de parcelas, lo que quieras. Obviamente no le traslada la propiedad. Contratos de aprovechamiento. Como arrendamiento, algo así, ¿no? Sí, puedes aportar tierras a sociedades civiles y mercantiles también. Está previsto en la ley. Muy interesante. Las tierras de uso común. Y dice, yo estoy pagando un terreno ejidal dentro de una parcela. La persona que me vendió solo me dio un contrato privado de cesión de derechos. ¿Cómo puedo saber si la compra que estoy haciendo no tendrá problemas el día de mañana? ¿O cómo saber que realmente él es el propietario? Bueno, si el contrato refiere el número de parcela y el ejido, lo más recomendable, empezar por lo más simple, ir al registro público. Si no lo encuentras en el registro público porque la parcela haya salido del régimen ejidal y sea propiedad privada, pues vete al registro agrario nacional. Y en el registro agrario nacional hay que pedir si la persona que te está enajenando es quien tiene los derechos vigentes sobre la parcela. Si no es así, pues estás en un problema, estás arriesgando tu dinero. Así que tienen que hacer las debidas diligencias antes de comprar, ¿no? No comprar al tanteo de que te vendo esa tierra y aquí tengo un contrato, o sea. Sí, en el pasado era muy dado que los campesinos o las personas que tienen posesiones o propiedades ejidales o comunales eran muy dados a la palabra, ¿verdad? Pero pues obviamente los tiempos cambian y las leyes también. Ahorita es importante cumplir. ¿Por qué? Porque faltan las personas a las que te dieron la palabra o había un trato entre ellos, pero las nuevas generaciones a lo mejor no se acuerdan o no respetan lo que dijeron los padres y es importante adquirir de manera regular. Sí, y además los bienes raíces, para que esté dentro de tu patrimonio, son derechos, más que la tierra, pues son derechos que tú tienes sobre la tierra para explotarla, para utilizarla, para explotarla, etcétera. Entonces, esos derechos deben estar manifestados en un documento inscrito, ya sea en el Registro Agrario Nacional, en el Registro Público de la Propiedad, porque si solamente lo haces a la palabra, ¿dónde está inscrito? ¿Cómo ejerces con fuerza ese derecho que tú tienes sobre esa tierra? Entonces, pónganse muy abusados. Ya no estamos allá en los años 20, 30 de que la palabra, todo tiene que ser en documento y debidamente inscrito. Me hace otra pregunta, me dice, compré un terreno ejidal y me dieron la cesión de derechos ante el comisario ejidal, pero no firmamos contrato de compra-venta. ¿Es necesario este contrato o es suficientemente la cesión? Aquí principalmente, pues, ¿qué se necesitaría para que pueda comprar esa tierra ejidal? Lo que pasa es que la cesión de derechos, cuando es parcela, es el contrato correcto. La cesión de derechos, porque no puedes vender, no puedes celebrar un contrato de compraventa sobre una parcela. Entonces la ley dice, o es cesión de derechos a título gratuito, parecido a una donación, o es a título oneroso, cumpliendo los requisitos de notificación de derecho de tanto, que quien esté adquiriéndolo sea ejidatario, sea vecindado, ¿sí? Pero debe de cumplir los requisitos que dice la propia ley. Incluso si yo soy ejidatario y me estás enajenando una parcela del propio ejido, ni siquiera necesitamos la autorización del comisariado ejidal ni de nadie más, solo se les entera. El comisariado ejidal no tiene ningún poder sobre lo que son parcelas individuales. ¿Sí? De otro ejidatario que ya esté reconocido como ejidatario. O avecindado. Pero el problema se da cuando personas extrañas al ejido quieren adquirir, entonces con quien tienen que ir primero es con el comisariado ejidal, para que una asamblea los admita como avecindados o como ejidatarios antes. Es muy común que primero compren y luego quieran que los admitan. Eso es una irregularidad. Así es. Ese es el problema. Eso es un problema muy, muy, muy grave. Amigos,
son muchas las preguntas. Háganme saber sus comentarios. También quiero dejarle los datos. Aquí si ustedes tienen un problema, algo que quisieran, una asesoría personalizada aquí con el licenciado, tiene un gran bagaje con esta especialidad del derecho agrario, lo pueden contactar, le pueden mandar un correo a consultores.propiedades.rurales@gmail.com. Aquí se los voy a poner, y para los que están escuchando el podcast se los voy a volver a repetir, es consultores.propiedades.rural@gmail.com. Y el teléfono donde pueden programar una cita, una asesoría, es 686-591-8471. Se lo repito nuevamente, es LADA 686-591-8471. Como ven, Milik, son muchas preguntas. Te agradezco la atención de tu tiempo por venir aquí a atender a la audiencia, explicarles la gravedad de cómo deben hacer las compras, que no incurran en ese tipo de compras de cachitos que ahí luego me quedaron de regularizar mi propiedad, mi casita. Así no está la ley. Pónganse bien abusados. No sé si quieres concluir con algo más. Sí, un último comentario de mi parte sería, primero, agradecerte la invitación, y segundo, tu preocupación para hacerles saber a las personas que te escuchan que sí se puede hacer, sí se pueden enajenar tierras ejidales, sí se pueden comprar, sí se pueden vender, pero cumpliendo con los requisitos que dice la ley. Entonces eso es lo importante. Yo creo que es lo que me gustaría dejar sobre la mesa, de que simplemente es cumplir con los requisitos y no tenerle miedo tampoco a las tierras ejidales o comunales del país. ¿Por qué? Porque es tierra también muy pura. Es tierra que tiene de alguna manera muy poco riesgo, en el sentido de que salió del dominio de la nación. Es tierra que tienes esa seguridad, ¿verdad?, de tu inversión. Eso es bien importante, porque le habíamos platicado que hay otras tierras que te venden, no revisan los títulos anteriores, resulta ser que era tierra de la nación, que es imprescriptible, y luego ya se generan otros títulos, otras construcciones. Correcto. Que probablemente se pierdan ahí fortunas, ¿no? Correcto. Amigos, no tenemos la cultura, desafortunadamente, de pagar a profesionales en la materia. A veces me ha tocado a mí propiedades que me piden los dueños comercializar, vender, y les hacen un cuartito excedente, que la ventana está chueca, no pasa para crédito, el dinero que invirtieron está mal invertido porque no contrataron un profesional, hay un maestro. Si ustedes, ¿a dónde voy? Si ustedes quieren hacer crecer su patrimonio y comprar su tierra para tener ahí su casa, para hacer su negocio, explotarla, contraten, acérquense a un profesional. Aquí pueden acercarse con el licenciado Álvaro Mesa, pueden buscar otros profesionales también en toda la República, pero háganlo antes, no después. Ya andar tapando baches es más difícil que cimentar un patrimonio bien que puedan dejar a su familia. Te agradezco mucho tu atención, tu amigo Carlos Rodiles. Nos vemos en el siguiente show de los bienes raíces. Hasta luego.